Documentos. Radio Nacional de España. La mujer en la Real Academia Española. Mujer, persona de sexo femenino. Femenino, propio de mujeres. Estas son algunas de las definiciones que ofrece el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de estas dos palabras, mujer y femenino. Unas mujeres que han brillado por su ausencia en la docta casa y que han tenido que luchar duro para hacerse un hueco entre los sillones del abecedario. De entre los más de 350 miembros que han pasado por la Real Academia de la Lengua desde su fundación hace casi 300 años, tan solo 5 han sido mujeres académicas de número. Todas ellas en los últimos 30 años. Carmen Conde, sillón K mayúscula. Elena Quiroga, sillón A minúscula. Ana María Matute, sillón K mayúscula. Carmen Iglesias, sillón E mayúscula. Y Margarita Salas, sillón I minúscula. Ante la fabulosa riqueza de nuestros siglos de oro, no hay posibilidad de escoger lo mejor, porque lo mejor es todo. Tampoco hay una frontera exacta, humana, que delimite siglo XVI de siglo XVII, porque las existencias cabalgan ambos, y un poeta de la segunda mitad del uno muere en la del otro. Y así mismo ocurre con el siglo XV y el Dedicada mi vida enteramente a la literatura, a veces de silente modo, pero siempre informándola, llego a ocupar el sillón A minúscula que antes que yo tuvieron dos novelistas también norteños, el gran Pío Baroja y Juan Antonio de Zunzunegui. No solo me siento honrada y halagada, sino también intimidada. Lo confieso, porque soy consciente de la responsabilidad que esta distinción conlleva. Evoco las ilustres personalidades que me han precedido, y en concreto en Carmen Conde, mi predecesora. Puesto que voy a hablar como historiadora de la memoria, pueden tener la seguridad de que en la mía se fija para siempre su confianza y liberalidad, a las que solo puedo corresponder modestamente con mi dedicación y mi trabajo a las tareas que esta Real Academia realiza y en todo lo que yo pueda ser útil a ella. Yo he tenido la suerte de tener a Severo Ochoa como maestro, y de él aprendí no solamente la biología molecular que después pude desarrollar y enseñar en España, sino también su rigor experimental, su dedicación, su entusiasmo por la investigación. Además, Severo Ochoa me dio algo que fue muy importante para mí en aquel momento: el ser tratada y considerada científicamente como persona, independientemente de mi condición de mujer. Muchas lo habían intentado antes, pero infructuosamente. Y es que las instituciones se han regido a lo largo de la historia por leyes no escritas. Yo creo que, bueno, pues todas las instituciones tienen también sus modos no escritos, su inercia. En todos los sitios, por ejemplo, siempre me asombra el mundo de los medios de comunicación, que las periodistas, las reporteras, el mundo femenino está en todos los niveles. Sin embargo, ¿cuántas directoras de periódicos o de grandes cadenas tenemos en España e incluso en el mundo, ¿no? Pues muy pocas. Porque, bueno, pues el ir abriendo camino pues es algo que no se hace de la noche a la mañana. Y luego también, algo que también hemos dicho muchas veces, bueno, pues a las mujeres no se nos permite equivocarnos de la misma manera, o sea, una equivocación se paga más cara. Y lo que dice alguien en broma, y yo he repetido alguna vez, pues hasta que no haya en las instituciones el mismo número de mujeres tontas que de hombres tontos, pues no estaremos en pie de igualdad. Carmen Iglesias nació en Madrid en 1942. Fue una alumna aventajada,
aunque no se dio cuenta de que las mujeres eran algo diferente hasta los 13 años. En su instituto escuchó a uno de sus profesores referirse a ella diciendo: «Lástima que Iglesias sea mujer, con la cabeza que tiene». Todavía era una minoría la que podía acceder a estudios superiores, aunque empiezan, y tiene que pasar, y como eso no tiene desarrollo, porque lo fundamental es tener una educación de base para poder llegar a estas instituciones, y en aquel momento la minoría que estudia pues no le da tiempo, por así decir, desarrollarse. Mi generación, en mi franja generacional, por arriba y por abajo, todavía somos muy pocas mujeres las que estamos en las instituciones, porque todavía partimos, por nuestra parte también, no solamente de una situación de minoría educativa, ¿no?, sino también de una percepción de las propias mujeres de sí mismas, que ha tenido que cambiar para poder acceder a las instituciones. Es decir, yo recuerdo en la facultad, en la universidad, pues éramos menos chicas, desde luego, que varones, y luego además, pues la mayoría de las chicas, y algunas lo confesaban ingenuamente, pues bueno, lo que querían era un buen partido y tener un barniz y bueno, pues quedar luego bien, pero en ningún momento se planteaban una carrera profesional. Dicen que pocas personas tienen la capacidad y lucidez de Carmen Iglesias. Lástima que fuera mujer, decían. Hoy es académica de la lengua y de la historia, catedrática de Historia de las Ideas Políticas y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fue además preceptora del príncipe Felipe y tutora de la infanta Cristina. Es además la única mujer que se sienta en el Consejo de Estado. A mí lo que me impresiona, lo que me sigue impresionando a veces, es cómo se demoniza tan fácilmente, mucho más fácilmente, a las mujeres que a los hombres. Es decir, pues una mujer que destaca, enseguida se tiende a ver esta... es ambiciosa, lo que no tiene un hombre ambicioso está muy bien visto. Normalmente, si esa ambición es profesional, en fin, que no intenta aplastar a los demás, una mujer que aspira a cosas, pues es sospechosa y se demoniza, se sigue demonizando más fácilmente a las mujeres que a los hombres, yo creo que muy injustamente, porque no es verdad que seamos ni más habladoras, ni más susceptibles, ni nada de de las faltas que todos los humanos podamos tener, hombres y mujeres. Carmen Iglesias, Ana María Matute y Margarita Salas son las tres únicas mujeres de los 46 académicos de número que conforman la Real Academia Española en la actualidad. Carmen Conde, la primera representante femenina en la institución, murió en 1996. Cuánto, Señor, te debo por todos los momentos en que pudiste hacerme sufrir y no lo hiciste. Las horas del dolor suman tiempos tan lentos que más que por la edad se envejece por triste. Carmen Conde llegó a la Real Academia con la democracia. Fue elegida en 1978, ocupando el sillón que había quedado vacante por la muerte de Miguel Miura. Vinieron todas las televisiones de Europa allí a la casa que yo vivía. Y lo que me indigna es que no han dado ni una fotografía ni nada. Llegan a tu casa, te saquean, lo utilizan y luego te dejan tirado. Fue la precursora, como en tantas otras cosas. Por ejemplo, con Miguel Hernández, Sigé y Oliver Belmas, fundó la revista de creación literaria El Gallo Crisis. Y con este último, el poeta Antonio Oliver Belmas, que además fue su marido, fundó la Universidad Popular de Cartagena. Pues en la primera Universidad Popular de España, precisamente, pues impartía disciplinas educativas
se leía, se comentaban libros, se hacían música, se hacían excursiones, viajes. Pertenecimos también al patronato de misiones pedagógicas y fundé también yo, precisamente, la primera biblioteca infantil de España y la primera cinemateca, que recientemente unos señores que aquí forman un patronato de lo mismo me hicieron un pequeño homenaje y además me dieron un cartel muy bonito en el que se me reconocía como la pionera de esos asuntos. Carmen Conde nació en 1907 en Cartagena, aunque gran parte de su infancia transcurrió en Melilla. Este traslado supuso un gran cambio en su vida. A los 6 años y medio nos trasladamos a Marruecos, a Melilla. Y allí empezó mi segunda infancia, que ya no era la primera. Pero yo me adapté porque aprendí muy pronto que en la vida hay que adaptarse a todas las situaciones y a no protestar de nada. Asumir la alegría y asumir el dolor dignamente, por lo menos no perder la dignidad nunca, ni en la alegría ni en el dolor. No nací precisamente en un medio cultural, sino de una burguesía corriente. He sido hija única. Me ha costado luchar muchísimo con mi propia madre, porque me decía que lo de escribir no era de mujeres. Ella había nacido en el siglo pasado, claro está. Yo me he hecho sola porque he querido. No le debo nada a nadie en absoluto. No es una cosa de orgullo, no lo es, pero no le debo nada. He querido ser. He buscado dentro de mí mis propias raíces. Las demás mujeres, unas es que no tienen el impulso propio y otras que no tienen el medio. Pero yo desconfío un poco de eso. Yo creo que la persona se hace a pesar del medio, si quiere ser. Yo también te voy a decir que la mayor parte de la culpa de que los hombres sean tan egoístas la tienen las madres. La madre española. Yo tengo escrito un librito que se llama Soy la madre, que la gente dijo que parecía de folletín, pero que está dedicado a la madre, porque yo admiro a las madres muchísimo. Pero sé que las madres españolas, el mejor plato de la mesa para el marido y para el hijo. Hay que estudiar a alguien en la casa, el hijo. La madre española es todavía lesiva para la educación del hombre. La primera académica de la lengua española siempre estuvo orgullosa de su título de maestra y de su trabajo literario que inició a los 15 años. Carmen Conde publicó novelas y cuentos, Las oscuras raíces, por ejemplo. También ensayo, pero fue ante todo poetisa. Dicen los expertos que desde su primer libro de poemas, Brocal, hasta los últimos, Hermosos días en China y Antología, encontramos una poetisa decididamente romántica. Desnuda y adherida a tu desnudez, mis pechos como hielos recién cortados, en el agua plena de tu pecho. Pero en Carmen Conde encontramos también un exponente clásico de la corriente del existencialismo cristiano, y Carmen Conde alzaba a veces su protesta contra Dios. Te busco, y es en mí donde mejor te encuentro, metiéndome los ojos en los ojos del alma. Carmen Conde fue la primera mujer que tomó posesión como académica de la lengua, pero no fue la primera en ser nombrada miembro de la institución. Esto ocurrió en 1784, y el nombre de la elegida era María Isidra de Guzmán y la Cuerda. La Real Academia Española se fundó en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, un enamorado de la lengua de los clásicos españoles y también un experto en su teatro. España, bajo la influencia de los Borbones, había adoptado muchos galicismos que no gustaban al marqués de Villena, quien propuso a Felipe V
la creación de la docta casa. Y así se hizo, el 3 de octubre de 1714. El propósito de la Academia sería fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. El emblema elegido estaba formado por un crisol al fuego con la leyenda limpia, fija y da esplendor, con lo que se quería subrayar el hecho de que la labor de la institución sería salvaguardar la elegancia y la pureza del idioma. María Isidra de Guzmán y la Cuerda tenía solo 16 años cuando Carlos III decidió que debía formar parte de la Ilustre Academia. Era un capricho del monarca, que sentía especial cariño por esta mujer, que según cuentan las crónicas, era un ser excepcional. Tenía conocimientos de latín y griego y había pasado por la Universidad de Alcalá. Ella era un caso especial, es una aristócrata, y se da varios casos en el 18 de jóvenes aristócratas educadas, un poco superdotadas, tenían que ser, desde luego, educadas muy cuidadosamente por sus padres, con preceptores, pues que hablaban varias lenguas y que efectivamente, pues en el saber de la época destacaban. El legado intelectual de María Isidra es hoy por hoy casi inexistente, y dicen que su paso por la universidad lo hizo de manera especial para mantener el decoro. Pero era tal vez un momento propicio para destacar a una mujer, aunque esto fuera un capricho y una imposición por parte del monarca. De nuevo, Carmen Iglesias nos recuerda el momento. Yo creo que es ese momento de la Ilustración en Europa y en España, que había un sector muy favorable a las mujeres. Doña María Isidra, digamos, podía haber formado parte, era esa joven precoz que a los 17 años deslumbraba con su saber y su gracia. Luego no vuelve a hacer nada, ¿no? Se pierden los tiempos, se pierde ya, se casa y no vuelve a hacer nada. Pero la imposición fue vista por la parte de los ilustrados, de un tipo Campomanes y de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Matritense, pues por un sector amplio, pues muy bien, porque era una forma de introducción, y supongo que el resto de la sociedad pues regular o con extrañeza. Pero es impresionante porque a doña María Isidra se le hizo una especie de procesión desde Alcalá de Henares, donde se la hizo doctora, hasta Madrid, con las gentes vitoreándola. En fin, un tipo de celebración que hoy nos parece absolutamente exagerado, pero que en la época tenía ese intento de elevar la figura femenina, y en este caso pues la sabiduría de esta joven, a rango que fuera reconocido por toda la sociedad. Eso se pierde en el 19, ¿no? Elena Quiroga, la segunda mujer académica, después de Carmen Conde, recuerda también la historia de María Isidra. María Isidra de Guzmán, sí, que la gente cree que fue una cacicada del rey el hacerla académica, cuando se estaba construyendo esta academia, esto que hoy es academia, que era el nuevo rezado de los agustinos. Pues tenía 16 años, impartía la cátedra de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Enseñaba filosofía a los hombres a los 16 años. No le importó nada a la academia, no fue a la academia, lo agradeció mucho, pero no. Es decir, que se ve que estaba exenta de ese tipo de vanidades. Un nombramiento en cierto modo simbólico, ya que la joven nunca entró en la Real Academia y su nombre no figura entre los académicos. La curiosidad que tiene mi sillón únicamente es que Isidra de Guzmán entró por designación real, lo que se llama a dedo. Carmen Conde entró a un sillón que, para evitar que los hombres lucharan para que no entrara la mujer, pues se le declaró sillón para mujeres. Y yo he entrado en un sillón abierto,
en una misma candidatura con un hombre y me ha parecido mejor. Me dijeron, ¿te atreves? Dije, si os atrevéis vosotros a presentarme, ¿por qué no? Elena Quiroga fue elegida para ocupar el sillón A minúscula en 1983. Fue propuesta por Rafael Lapesa, Gonzalo Torrente Ballester y Carmen Conde. Era la segunda vez que figuraba como candidata, teniendo como contrincante al escritor Joan Benet. La vez pasada, en los últimos días, me di cuenta muy claramente de que estaba dando un vuelco la elección. Pero, en cambio, en esta ocasión, tanteando los votos espontáneos, sin preguntarlo yo, que me llamaban y me hablaban y me decían que mañana voy y te voto, que mañana voy y te voto, yo iba tomando nota y más o menos calculé que tenía una mayoría. Sucedió una cosa muy curiosa, que llegó el voto de Torcuato Luca de Tena al día siguiente, por el retraso del Correo de México, y que Manuel Halcón, que me iba a votar también, se accidentó al entrar en la academia. Es decir, que hubiera entrado por 4 votos de diferencia. Yo la asumo bastante abrumada, porque he empezado dentro de mí a calcular algunas figuras increíbles que hay dentro, como Dámaso Alonso, como Emilio García Gómez, como Rafael Lapesa y tantos otros, y pienso qué audacia la mía haberme presentado y sentarme al lado de estos varones insignes, ¿verdad? Elena Quiroga nació en Santander en 1921, aunque su infancia transcurrió en Villoria, Galicia. Es de la generación de Carmen Conde y, por tanto, de una época en la que la mujer había comenzado a asomarse con timidez al mundo universitario y de las instituciones. Autodidacta, yo no diría, ¿verdad? Yo he sido una chica que no tengo estudios universitarios. Tengo el bachillerato español y el francés. El francés, como sabemos todos, es equivalente hasta 2 años de letras nuestro. Y luego, naturalmente, en mi época se estudiaba humanidades, cosa que lamento que no se estudie ahora, porque quita un fondo importante. Tengo una mujer que ama leer y que lo ha leído desde niña, porque yo era una criatura que no tenía madre, y con tantos niños en casa mi padre lo que quería era sencillamente que no alborotáramos. Descubrí la biblioteca del abuelo que nadie leía y jugué con aquellos libros. Empecé jugando y luego leyendo. Y realmente entonces sí me dirigí por instinto, pero luego he tenido la suerte, por ejemplo, de mi marido, con una cultura profundísima, y entonces naturalmente me he dejado aconsejar. He tenido la suerte de tener consejeros excepcionales, como era Eugenio Dors, como era Melchor Fernández Almagro. He sabido muy bien lo que tenía que leer y cómo tenía que leerlo. Me he dejado llevar un poco por mí misma. Me ha pasado un poco en eso, lo mismo que a Gabriel García Márquez o que a Juan Rulfo, ¿verdad? Que han leído por instinto, no han leído por carrera o por obligación. No tengo afán de titulitis. Tenía Santiago al lado de La Coruña y me hubiera resultado facilísimo, conociendo además a los profesores, acudir a clase o no acudir, examinarme por libre. Y me pareció una vaciedad, puesto que no iba a hacer la carrera. Mi padre era muy viejo y quería acompañarle y cuidarle. Y luego me casé. Y entonces pensé que lo mío era escribir. Y creo de verdad que en literatura contemporánea tengo una preparación. Elena Quiroga obtuvo el Premio Nadal de Novela con su segunda obra, Viento del Norte, lo que le aportó popularidad y reconocimiento. Sin embargo, ella siempre huyó de la fama, buscando el anonimato y el sosiego para poder escribir y transmitir sus sentimientos. Quiero que mi literatura refleje un poco el mismo sosiego que yo tengo. Apacibilidad y serenidad y sosiego, que yo creo que son condiciones muy gallegas. La última corrida, Escribo tu nombre, La otra ciudad, son obras que sin duda
la llevaron al sillón A minúscula de la Academia, una más que merecida distinción que compartió durante 12 años con Carmen Conde. Elena Quiroga falleció en 1995. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba. Tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo las velas iza, y pronta a su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corte y silencioso vuelan. Gertrudis Gómez de Avellaneda se despidió así de su Cuba natal cuando partía hacia España a los 22 años de edad. Ella pertenece tanto a la historia literaria cubana como a la española, ya que se formó en la isla caribeña, pero desarrolló la mayor parte de su obra en nuestro país. Es considerada como una de las voces más auténticas del romanticismo hispano, pero fue además precursora en otras cosas. Así lo recuerda Carmen Iglesias. La primera mujer que realmente lucha por entrar en la academia, lucha, se mueve, los círculos, intenta por todos los medios entrar, es Gertrudis Gómez de Avellaneda, a mediados del 19, y por supuesto, bueno, es que ni lo contemplan, ¿no? Dicen que eso sería una perturbación para los académicos, como se dice luego a finales y principios del 20 con doña Emilia Pardo Bazán. Es sorprendente pues leer alguno de estos informes como el de Varela, ¿no? Que en fin es muy impresionante porque estamos hablando de Juan Valera, estamos hablando de personas muy cultas, muy ilustradas y muy avanzadas, y sin embargo, bueno, pues se ríen de esta pretensión que va a pasar en un sitio donde están todos los hombres, todo hombres, y de repente entran esas semovientes, que se llama así en algún momento, las mujeres, van a perturbar el mundo masculino, etcétera, ¿no? Perturbar el espacio masculino. No cabe duda de que Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue una auténtica precursora del feminismo moderno, era capaz de perturbar el espacio de Juan Valera. Nacido en Córdoba, era un intelectual que sentía especial inclinación por el romanticismo, algo que ha quedado reflejado en su obra literaria. Genio y figura, Pepita Jiménez, El Comendador Mendoza o Doña Luz, por citar unas pocas, pero también en su vida personal. Cuenta la historia que muchos de sus versos están inspirados en doña Gertrudis, de la que estuvo profundamente enamorado sin ser correspondido. Valera buscó consuelo en otras mujeres, mientras que la vida de Gertrudis parecía una cadena de desgracias. La muerte de su padre, la salida de Cuba, la muerte de 2 maridos, el amor desventurado con García Tasara, que la abandonó con una hija muerta al poco de nacer. Una vida tormentosa que en parte queda reflejada en su obra poética, pero también en su teatro, Errores del corazón, y en su novela, con títulos como El cacique de Turmeque o Sap, siendo esta última una de las primeras novelas antiesclavistas. Gertrudis Gómez de Avellaneda luchó para entrar en la academia. Movió hilos y amistades sin conseguirlo. Y es que su independencia era tan arrogante y sus relaciones amorosas provocaron tanto escándalo que consiguió hacerse con un buen número de enemigos que impidieron su entrada en la institución. Tampoco lo consiguió Emilia Pardo Bazán. Probablemente ambas las más brillantes mujeres de su época, no solo por su obra literaria, sino también por su sabiduría. Doña Emilia verdaderamente era una sabia, era una
persona magnífica, escritora, no solamente creadora de mundos de ficción y de grandes novelas que forman parte, bueno, pues en el estilo de su época, realista, naturalista, forman parte del gran acervo cultural de la novelística española, sino además era una ensayista magnífica, podríamos decir, tenía una cierta militancia personal en el sentido de que fue una mujer libre en sentido profundo, sin romper, por supuesto, con la relación social y, en fin, y las formas, pero ella actuó, como he sabido, pues muy en función de sus propios sentimientos y deseos y al mismo tiempo con una gran productividad. Y además quería entrar en la academia. Carmen Iglesias, elegida académica en el año 2000, ha asegurado que desea rendir tributo a doña Emilia, ya que no haber considerado a esta intelectual como miembro de la Real Academia es una de las grandes injusticias de la historia. Bueno, pues me ha gustado pensar que la elección ahora de nosotras, vamos, de las pocas mujeres que hemos ido entrando después de Carmen Conde, Elena Quiroga, como es sabido, gran novelista, Ana María Matute, ahora yo, luego una científica como Margarita, y en fin, vendrán más, pues es un homenaje indirecto a doña Emilia. Y bueno, mi discurso la mencionaba expresamente en ese sentido, que le hubiera gustado tantísimo formar parte, que sus compañeros, sus coetáneos reconocían que era verdaderamente una fuerza de la naturaleza y además buena escritora, y que bueno, pues se burlaban un poco de ella en sus afanes de entrar en la academia diciendo esta inevitable doña Emilia, ¿no? La inevitable doña Emilia, que estaba en todos los foros porque además siempre tenía algo que decir. Y además eso sigue ocurriendo cuando hay pocas mujeres, pues naturalmente se nos nota más y entonces crea en cierto tipo de personas y en cierto tipo de varones, decir, bueno, esta está en todas partes, y no es que estemos en todas partes, es que como somos pocas se nos ve más. A pesar de que doña Gertrudis había intentado allanar el camino, la existencia de una sociedad arcaica, fuertemente unida a la Iglesia Católica y con escaso desarrollo industrial, impidió que el feminismo arraigara en la España del siglo XIX de la misma forma que lo hizo en otros países europeos. El papel de la mujer estaba al lado de su familia, y su presencia en la política o en el desarrollo del país era nula. Su labor en la sociedad debía limitarse a los hijos, y en todo caso, a un ideal de carácter social que algunas mujeres habían iniciado el siglo anterior con gran esfuerzo. Ahí hay un sector muy interesante que son las damas, la junta de damas que forman en la Matritense, donde está desde la condesa de Benavente a Osuna, en fin, a las principales aristócratas y alguna, digamos, de extracción profesional o burguesa, como doña Josefa Mari de Borbón, que esta es verdaderamente una ilustrada hasta el final de sus días, ya muy mayor, que ellas sí no lucharon para nada por la academia, pero sí para que fueran reconocidas como iguales en la sociedad económica de amigas del país, de amigos del país, y solamente fueron reconocidas como junta de damas, o sea, aparte. Aún así hicieron una labor impresionante en el siglo XVIII, porque se hacen cargo inmediatamente esa junta de damas de la inclusa de la época, y hacen descender en un año la mortalidad de niños que entraban en la inclusa del 98% al 50% en el primer año, con organización e higiene, ¿no? Luego se hacen cargo también de una de las cárceles de mujeres y son las primeras, además son las primeras en la historia de la penitenciaría femenina, que introducen el aprendizaje, el hacer que estas mujeres que están en la cárcel aprendan un oficio para que no tengan que volver pues a delinquir o a la prostitución. Emilia Pardo Bazán era una intelectual. Había viajado al extranjero, a Francia, Italia, Suiza, Austria e Inglaterra, y sus ideas propagandísticas del naturalismo no encajaban en una sociedad hecha a la antigua. Un viaje de novios
La Tribuna, La Cuestión Palpitante, son algunos textos que le dieron fama, pero que también crearon polémica en torno a su figura, ya que presentaban tendencias antirreligiosas y trataban temas sórdidos como el alcoholismo, la prostitución y el incesto. Y Emilia Pardo Bazán era una dama católica, casada y con hijos, con lo que su defensa de las ideas de Emilio Zola chocaron a sus lectores y también a los miembros de instituciones como la Academia. Los tiempos van acorde siempre en todas las instituciones sociales. La Academia no ha sido una excepción, la Academia Española, respecto a una sociedad machista que no admitía a las mujeres, pues a lo largo de todo el siglo XIX eran el ángel del hogar, pero no se les reconocía el espacio público que sin embargo sí habían empezado a conquistar en el XVIII. No es casualidad que el caso de María Isidra, que nunca ejerció como académica, pero en fin, que fue nombrada por Carlos III, fuera en el XVIII, y luego ya en el XIX intentó Gertrudis Gómez de Avellaneda, a mitad de siglo fue imposible, intentó doña Emilia Pardo Bazán, como es sabido, que es una de las grandes injusticias históricas, podríamos decir, a fines del XIX, principios del XX. Luego pues tampoco pudieron todas, ni Blanca de los Ríos, ni María Moliner, ni Concha Espina. Hubo una serie de mujeres que lo intentaron, unas con votación, otras sin votación, hasta llegar, no es casualidad que la primera mujer que entre de verdad en la Academia sea ya con la democracia, en 1978 con Carmen Conde. Todo viene a reflejar que hace años, bastantes años, pues la mujer no era considerada ni en el mundo profesional, ni en el mundo cultural, ni en el mundo científico. Entonces, los problemas que han tenido las mujeres para entrar en instituciones tan prestigiosas y tan elitistas como las academias, pues no reflejan más que la situación de la mujer en aquella época. Escuchamos también a Margarita Salas, elegida miembro de la Real Academia de la Lengua en 2001. Es licenciada en Químicas y doctora en Bioquímica, con un amplio historial de estudios realizados en parte en Estados Unidos. Es discípula de nuestro premio Nobel Severo Ochoa y, entre otras muchas distinciones, cabe destacar que es la primera mujer que preside el Instituto de España. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y actualmente pasa la mayor parte de su tiempo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Precisamente la Academia Española o la Academia de la Lengua no es la que menos mujeres tiene. En este momento, cuando yo tome posesión, vamos a ser 3 mujeres académicas. Es poco todavía, evidentemente, pero hay otras academias que todavía tienen menos mujeres. Yo creo que lo que va a suceder en los próximos años, en un futuro no demasiado lejano, es que la mujer como ya está ocupando puestos en la sociedad, en el mundo profesional, pues yo creo que la mujer va a ocupar los puestos directivos, los puestos relevantes que le correspondan de acuerdo pues con su capacidad. Margarita Salas, que trabaja en un despacho diminuto, rodeada de libros y escritos científicos, está convencida de que la situación de la mujer cambiará en un futuro no demasiado lejano. Yo creo que sí. En primer lugar, los jóvenes de hoy día ya han sido educados, hombres y mujeres, chicos y chicas han sido educados juntos. Hace años pues los chicos estaban con los chicos, las chicas con las chicas, y esto evidentemente creaba esta disociación entre hombres y mujeres. Yo creo que ahora los chicos y las chicas jóvenes están ya mucho más acostumbrados a convivir, a ser bastante iguales. De hecho, pues en las universidades hoy día, en ciertas carreras, como incluso medicina, hay un 75% de mujeres y, curiosamente, según todas las estadísticas, las mujeres son las que sacan las mejores notas en las carreras. Entonces yo creo que todo esto se debe traducir en que las mujeres sigan adelante
y bueno, y eventualmente, como he dicho antes, ocupen por sus propios méritos los puestos que se merezcan en la sociedad y que eventualmente pues adquieran los puestos directivos, los puestos elitistas, etcétera, ¿no? Compaginar su trabajo científico con la familia no ha sido fácil. Ahora tiene más de 200 escritos publicados, un buen número de premios en su haber, y está inmersa en impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular. Una mujer en el centro de un mundo de hombres. Yo no creo en que la mujer debe actuar o jugar un papel distinto del hombre. Yo misma, por ejemplo, en el mundo científico en el que me muevo, pues muchas veces me preguntan si la mujer es distinta al hombre en la investigación. Yo siempre digo que no, que las cualidades que pueda tener la mujer distintas del hombre, que la puedan hacer, digamos, mejor para investigación, como puede ser la paciencia, el tesón, que son cualidades importantes desde el punto de vista de la investigación, no son cualidades propias de la mujer, son cualidades que tiene la mujer debido a su educación, pero yo no creo que sean cualidades de la mujer, propias de la mujer. Entonces yo no creo que la mujer tenga un papel especial ni en la ciencia, ni en la academia, ni en ningún sitio. Es decir, yo creo que en la academia, pues hombres y mujeres pues tendrán un papel similar. El papel del hombre, el papel de la mujer. En el mundo de la creación, de la fantasía literaria, esos dos papeles se funden en uno. Así lo han demostrado las escritoras a lo largo de los siglos, algunas de las cuales han tenido el honor de ingresar en la Real Academia de la Lengua. En 1996 fue elegida Ana María Matute. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento por el honor que para mí supone haber sido llamada a formar parte de esta casa. Ana María Matute ocupa el sillón K mayúscula en la Academia, una distinción que se sumó a los múltiples galardones que ha merecido por su obra literaria. Premio Nacional de Literatura Miguel de Cervantes y el de la Crítica por Los hijos muertos, Premio Nadal por Primera Memoria o Premio Fastenrath por Los soldados lloran de noche, por citar unos pocos. Además ha sido candidata en varias ocasiones al Nobel de Literatura y es probablemente una de las pocas personas que puede presumir de tener su propia colección en Estados Unidos. Y es que tanto han calado sus novelas en Estados Unidos que la Universidad de Boston instituyó la colección Ana María Matute, a la que la escritora cedió sus manuscritos y otros documentos. Yo no sé, yo no creo que haya calado, aunque tengo libros traducidos por editoriales norteamericanas y que han tenido buen éxito, pero yo creo que es más en los alumnos, en las personas que venían a mis clases, donde se establecía un contacto muy bueno entre ellos. De hecho, yo ahora soy de las pocas personas que ha estado allí como profesora, y sin serlo, porque yo no era profesora, pero para enseñar literatura, pues entonces todavía tengo unos contactos magníficos con ellos. Me escriben después de tantos años, 20 años, y de 11 años y de 12, y me escriben y pues yo creo que me entendieron muy bien, y yo aprendí mucho de ellos también, mucho. Yo creo que aprendí yo más de ellos que ellos de mí. Enseñó en la universidad, una institución en la que ella misma, sin embargo, nunca había estudiado. Yo no soy erudita porque, entre otras razones, a mí no me dejaron estudiar en la universidad, no pude ir porque en aquella época, en el ambiente en que yo me movía, pues no era una cosa que fuera muy bien aceptada. Entonces tuve que ilustrarme, así entre comillas, por mí misma, leyendo muchísimo, y con esa pasión que se tiene por algo que es para ti muy importante, ¿no? Como era para mí la literatura, la historia y la vida también. Ana María Matute nació en Barcelona en 1925
y mostró su vocación literaria a los 17 años de edad. Su primera novela se tituló Pequeño Teatro, y con ella conseguiría 15 años más tarde el Premio Planeta de Novela. Pero detrás de esta mujer con infinidad de éxitos literarios se esconde una persona tímida y llena de sentimientos. Que el ser humano puede llegar a soportar es tremendo, ¿no? Así a primera vista uno no lo puede creer, que un ser humano pueda llegar a aguantar y soportar tantas cosas y salir y seguir viviendo después. Lo que pasa es que esto no tiene que servirnos como ejemplo, eso tiene que servirnos como rechazo, como decir que no, que el ser humano no ha nacido para sufrir, el ser humano ha nacido para ser feliz. Y hemos de hacer todo lo que podamos para que el ser humano sea feliz, no para que sufra. Lo que pasa es que es verdad que se aprende con el sufrimiento, tanto como con la felicidad. Yo estoy comprometida con la gente que sufre, con la gente que llora, con la gente que es víctima de una opresión y de una injusticia. Me da igual de dónde vengan, de la derecha, de la izquierda, del norte, del sur, me da igual. Yo estoy con la gente que sufre y con la gente que es injustamente tratada. Recuerda con cariño su infancia y necesita sobre todo la soledad. La soledad para mí es muy importante. Y si yo no pudiera estar sola al día por lo menos un par de horas o 3, yo no sé lo que me pasaría. La soledad es muy importante, pero entendamos, no la soledad de sentirte abandonado, que eso es otra cosa, el mundo sin amigos, sin afectos, eso no. La soledad de estar contigo mismo y con tus sueños, con tus pensamientos, con tus recuerdos, eso es muy importante. Cuando en 1998 leyó su discurso en la Academia, aseguró que nunca se había visto como académica de nada, aunque su elección le llenaba de satisfacción y orgullo por el hecho de ser mujer y escritora. Eso es un virus, ¿sabes? Es un estigma. Dicen que Caín lo llevaba en la frente, a lo mejor nosotros también, como los tontos, que también lo llevamos escrito en la frente. Pero de tontos, o de tontas en este caso, no tienen nada. Margarita Salas, científica, tiene bien clara su labor en la Academia. Bueno, yo ya de hecho estoy asistiendo a una comisión que se llama la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, en el cual pues estudiamos los distintos términos científicos, los estudiamos, los describimos. Y yo creo que somos una comisión de 4 o 5 personas. Entonces esta comisión trabajamos todos los martes por la mañana y yo creo que es muy importante porque en ciencia, como muchas otras actividades científicas y culturales, sobre todo científicas, digamos, la ciencia se hace en inglés, se describe en inglés, se crea en inglés. Y entonces, en este sentido, hay mucho que traducir, mucho que definir. Y yo creo que este es un papel importante que los científicos que estamos en la academia, pues tenemos que desarrollar. La lengua cambia bastante en los usos. Es siempre ese juego entre permanencia y cambio, ¿no? Hay una estructura que es la que se mantiene. Uno de los valores grandes del español es, como es sabido, que lo hablan casi 400 millones de personas y nos podemos entender porque la estructura se mantiene, y además ahora con la labor que está haciendo la Real Academia junto con las academias hispanoamericanas es muy importante, porque como se sabe se hace un diccionario panhispánico y eso es muy importante. Entonces hay una base permanente, que esa cambia más lentamente,
pero luego hay un cambio permanente en los usos, en aplicación. El otro día, por ejemplo, pues salía la voz comisario y conservador para referir al arte, referir a las exposiciones, ¿no? Y lo hemos incorporado. Antes, pues comisario, comisaria se entiende como algo relacionado con la policía o con algo parecido, ¿no? Y ahí están esas acepciones. Pero sin embargo ahora hay que incorporar acepciones nuevas y mucho más actuales, como es, por ejemplo, eso, el comisariar una exposición o una muestra artística o histórica, etcétera. Entonces, en ese sentido, el lenguaje cambia constantemente, ¿no? También escuchamos a Carmen Iglesias, que muestra su entusiasmo por el trabajo en la Academia de la Lengua. Y Elena Quiroga tenía muy claro lo que tenía que hacer. Yo lo que aportaré a la Academia será la obra, y si ellos me piden algo determinado lo haré, y probablemente llevaré alguna fichita de alguna palabra gallega romanzada que se puede perfectamente aplicar en castellano, que era lo mismo que han pasado al diccionario, palabras que en los libros de Ramón del Valle Inclán aparecieron por primera vez. Carmen Conde, por su parte, la mujer pionera en la Real Academia de la Lengua, aportó trabajo, seriedad y una poesía admirada por todos sus compañeros académicos. Una madre es la cueva de donde arranca el río. Una madre es la tierra por donde corre el agua. Pero el río va tan lejos a buscarse océanos. Yo creo en el destino, pero ciegamente. Tanto que siempre que hablo con personas que no creen y hacen muy bien, siempre se sonríen cuando dicen, hay que ver dónde se ha quedado esta. Pues sí, me he quedado ahí, me he quedado en creer en el destino. Y creo que cuando una cosa llega, quizás sea que yo, en fin, sin apariencias muy vistosas, soy profundamente cristiana. Y leí que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Señor. La mujer en la Real Academia Española. Guión, Elizabeth Norell. Narrador, José Antonio Ramírez. Con la voz de Lourdes Guerras. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto y Sergio Delgado. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Elvira Marteles.